Hoy voy a publicar un audio un poco más ameno, pues enfocarme tanto en el asunto del colapso del sistema financiero y el consecuente riesgo de un gran conflicto militar internacional, es decir, enfocarme tanto en la pura y dura realidad, puede llegar a ser demasiado estresante e intenso. Hoy voy a hablar de Hollywood, concretamente de cómo los banqueros y los globalistas utilizan la maquinaria de Hollywood para transmitir su propaganda y convencer a sus súbditos, ciudadanos, de que ellos no fueron los responsables de la crisis de 2008. Por cierto, ¿sabéis por qué se gastan tanto dinero en tratar de convencernos con sus explicaciones? Porque saben que como una tercera parte de la población despierte, ojo, solo una tercera parte, van a tener serias dificultades para seguir dirigiendo el cotarro. De hecho, también podríamos hablar de la gran crisis de imagen y credibilidad en la que se encuentra inmersa Hollywood, una crisis que empezó el pasado mes de octubre con la caída del poderoso productor Harvey Weinstein, acusado de acoso sexual e incluso violación por varias actrices y secretarias. A partir de ahí se ha producido una cascada de denuncias contra otros productores y actores y nadie sabe cuándo se detendrá esta espiral de autodestrucción. Hollywood se está devorando a sí misma. Me pregunto si lo que está pasando allí no es una prueba más de que el barco globalista hace aguas y se está hundiendo. Yo particularmente me alegro. Se lo merecen. Los actores y actrices de Hollywood tienen muchos admiradores que escuchan atentamente lo que dicen, y por eso se les ha asignado la misión de transmitir los mensajes y los valores globalistas a la población. Especialmente la idea de que habría que suprimir las fronteras, un símbolo de intolerancia y atraso. De eso nada. Las fronteras son imprescindibles para proteger a la población nativa de cada país de los flujos migratorios masivos descontrolados y sobre todo de los banqueros internacionales. No deja de ser asimismo paradójico que los mismos actores y actrices multimillonarios que promueven estas ideas anarquistas vivan en mansiones rodeadas por muros de 3 metros de altura. También es curioso que les ofenda la existencia de todas las fronteras y los muros del mundo, excepto el muro que Israel ha construido para encerrar a Gaza y Cisjordania. Ese al parecer no les molesta. Pero centrémonos en el asunto que nos ocupa. Hoy voy a analizar 3 películas: Margin Call, El lobo de Wall Street y La gran apuesta. Margin Call es poco conocida. Es del año 2011 y está protagonizada por Kevin Spacey, precisamente uno de los actores que ha caído en desgracia recientemente tras ser acusado de abuso sexual por un joven de 14 años. En esta película, Kevin Spacey interpreta al presidente de un gran banco de inversión que va a colapsar en pocas horas. Como sabéis, hoy en día buena parte de las operaciones están informatizadas. Las realizan potentes ordenadores basándose en algoritmos. A esto se le conoce como High Frequency Trade. En la película resulta que un analista descubre un error en uno de los algoritmos con el que operan los ordenadores, lo que ha provocado unas enormes pérdidas que en pocas horas se harán públicas y que llevan a la quiebra al banco, lo que a su vez arrastrará al abismo a muchos otros bancos y empresas. Ya se ve que sin nombrarlo parece que se están refiriendo a Lehman Brothers. A partir de ahí la película se centra en las decisiones que han de tomar los personajes. El jefe, Kevin Spacey, que es el típico tiburón financiero sin escrúpulos, ordena vender el máximo de activos tóxicos antes de que se descubra todo, una decisión que horroriza a sus empleados, que al parecer son unos santos con unos altos valores morales. Ya, claro, y por eso trabajan en un banco de inversión, porque son excelentes personas. ¿Dónde está la trampa en esta película? La película lleva a los espectadores hacia el terreno emocional, donde se produce una pugna entre el malvado jefe y los honestos empleados que están horrorizados por las órdenes que han recibido de su jefe. Mientras tanto, sin darnos cuenta, de forma sibilina, de forma subliminal, nuestro cerebro ha recibido el mensaje de que el pequeño colapso de Wall Street de 2008, digo pequeño porque el gran colapso está por venir en el 2018. Lo de 2008 fue el aperitivo. Pues eso, que lo de 2008 fue debido a un error informático y que nadie es culpable de lo que pasó. Y como nadie es culpable, sería irracional buscar un culpable. Todo se debió a un lamentable fallo informático. Como mucho, los responsables son los ingenieros informáticos que diseñaron esos algoritmos. ¡Que los ahorquen! Los banqueros internacionales que llevan imprimiendo dinero a lo loco desde los años 70 no tienen nada que ver con la quiebra de sus bancos, y por lo tanto es razonable que Obama ordenara su rescate en 2009. Así es como Hollywood nos manipula. Analicemos ahora El lobo de Wall Street, de 2013, protagonizada por el siempre solvente Leonardo DiCaprio. DiCaprio encarna en esta película a Jordan Belfort y explica las peripecias de un personaje real llamado Jordan Belfort. Así que ya veis, la película no puede ser más realista. Ni siquiera han cambiado el nombre de la persona en la que se basa. El lobo de Wall Street nos muestra todas las gamberradas que hizo este pintoresco personaje al que finalmente el FBI cortó las alas. En la película se ve cómo este individuo reclutó a un grupo de perdedores, de losers,
y les enseñó a vender productos financieros vía telefónica a la gente, a otros losers. Con este sistema consigue recaudar mucho dinero y engañar a muchos incautos, hasta que el FBI se fija en él y finalmente le detiene. Los espectadores, sobre todo los más jóvenes, se ríen mucho con las aventuras de este estrafalario personaje. Los jóvenes salen del cine satisfechos, porque se han reído un rato, lo han pasado bien. Ahora analicemos qué idea ha introducido Hollywood en sus jóvenes cerebros sin que ni siquiera se hayan dado cuenta de ello. Jóvenes, el sistema funciona. Podéis invertir vuestros ahorros en Wall Street con total tranquilidad, tal y como han hecho vuestros padres en los últimos 40 años. Pues si bien es cierto que de vez en cuando un espabilado se intenta pasar de listo, al final siempre cae. Siempre le cazamos. No es eso lo que yo veo en la película. Lo que yo veo es lo siguiente. Veo un club selecto y cerrado de grandes bancos que operan con total impunidad. Y debajo de ellos veo muchos peces pequeños que luchan despiadadamente entre ellos por las migajas. Estos peces pequeños son imprescindibles para que el sistema funcione. Por eso les dejan existir. ¿Quién era Jordan Belfort? Belfort era uno de esos pececillos que empezó a engordar y a engordar y a engordar, y todo ello con muy pocos medios y sin ningún contacto. Cuando los peces gordos, los grandes bancos, se fijaron en él, ordenaron al FBI que lo destrozasen. Así que ya veis, si no perteneces al grupo de los elegidos, olvídate de prosperar. El juego está trucado. Las cartas están marcadas. La realidad es muy diferente al mensaje de la película. El sistema no funciona. O mejor dicho, solo funciona para los de arriba. Y ahora centrémonos en La Gran Apuesta, estrenada en 2015, que es la que tiene más enjundia, más chicha. El principio de la película no tiene desperdicio. Una voz en off nos explica que en los años 70 el sector bancario era un sector muy aburrido en el que se ganaba poco dinero, hasta que a un tipo llamado Lewis Rainieri se le ocurrió empaquetar valores con garantía hipotecaria. En inglés, Mortgage Backed Securities. Observad lo taimados que son cuando usan la palabra security, para transmitir al incauto que compra estos productos la idea de seguridad. La voz en off dice: Todo fue muy bien hasta que en 2008 los valores con garantía hipotecaria de Lewis Rainieri mutaron en una monstruosidad que desplomó la economía mundial. Y ni los expertos ni los líderes sabían qué se avecinaba. Quietos parados todos. ¿Veis lo que acaba de pasar aquí? Ahora resulta que todo este desastre es culpa de un italiano, o más concretamente de un americano con apellido italiano. Es decir, ahora resulta que los italoamericanos controlan el sistema financiero internacional, no los Rothschild ni los Rockefeller, sino el tal Lewis Rainieri. ¡Bravo, bravísimo! ¡Mamma mía! ¿Y qué decir de lo de la mutación? Los valores mutaron en una monstruosidad. Es decir, la crisis de 2008 fue fruto de una mutación radioactiva inesperada, no de un plan meticulosamente diseñado por los banqueros para endeudarnos y arruinarnos a todos y hacerse con el control de todo, no, sino de una mutación, no sé, una mutación tipo Hulk o algo así. A partir de ahí aparece en escena un tipo llamado Michael Burry, un tipo que está medio ciego y padece síndrome de Asperger. Vamos, un tío más raro que un perro verde al que se le dan muy bien los números. Él llegó a la conclusión de que en 2008 Estados Unidos y el mundo en general se hallaba sumido en una inmensa burbuja inmobiliaria y decidió apostar contra ella, apostando a que pronto estallaría. Paremos máquinas un segundo. Yo creía que invertir implica comprar un producto y a partir de ahí esperar. Si el precio sube y vendo, gano dinero. Si no sube ni baja, me quedo como estoy. Y si baja, pierdo dinero. No sabía que se podía apostar a que un sector se va a hundir de tal forma que si al final sucede me hago millonario. Claro, de hecho no se podía. De igual forma que yo no puedo contratar un seguro de vida para mi vecino en el que yo sea el beneficiario en caso de que muera. Porque, en fin, porque ya sabéis lo que le sucedería a mi vecino 24 horas después de la firma, ¿verdad? Hubo un tiempo en el que este mundo estaba regido por la lógica y el sentido común, hasta que apareció en escena la ingeniería financiera y los derivados, en inglés derivatives. Es extraño porque he publicado 18 audios y es la primera vez que los menciono. Pues es un tema vital. No los había mencionado antes para no complicar aún más las explicaciones. Estos productos derivados son los que han llevado al mundo al borde del abismo. Permiten hacer apuestas sobre todo lo imaginable. El límite es hasta donde llegue la imaginación. A eso sumad todo el dinero que se ha imprimido a lo loco, especialmente en la última década. Un cóctel explosivo. El resultado es que ni los propios banqueros internacionales saben a cuánto asciende el monto total de la deuda y de los compromisos de pagos a nivel mundial. Es imposible hacer ese cálculo.
Bueno, pues el caso es que en la película este hombre, Michael Burry, se acercó a la sede de Goldman Sachs y se reunió con 3 directivos de ese banco, un hombre indio y 2 mujeres blancas. Cuando Burry les propuso apostar contra el sector inmobiliario, los 3 directivos de Goldman Sachs creyeron que había perdido el juicio, pero le siguieron la corriente y crearon el contrato o producto derivado que daba cobertura a dicha apuesta. Analicemos esta escena detenidamente. Ahora resulta que los que cortan el bacalao en Goldman Sachs son los hombres indios y las mujeres blancas. Nada de Rothschild ni Rockefellers. Claro. ¿De qué tratan de convencernos con esta escena? Nuevamente nos intentan convencer de que la crisis de 2008 les pilló a todos por sorpresa, que nadie se la esperaba, ni siquiera los listísimos directivos de Goldman Sachs, banco de inversión que al parecer casi fue una víctima más de aquella escabechina. No, señores, no. Ellos sabían perfectamente que el mercado inmobiliario iba a pinchar. De hecho, la especialidad de los banqueros es crear burbujas, una detrás de otra, para hacer negocio con todos los incautos que se dejen enganchar en este tipo. A la burbuja de las .com del año 2000 le sucedió la burbuja inmobiliaria de 2008, y a esta le va a suceder en 2018 la explosión de la burbuja de la deuda soberana, es decir, de la deuda de los países. Solo que lo de 2018 va a ser la madre de todas las burbujas. La crisis de 2008 va a ser un picnic comparado con lo que se nos viene encima. Y hablando de películas de apocalipsis, todos habéis visto que en la última década se ha puesto de moda las películas y las series sobre zombies. También han hecho algunas películas sobre virus y pandemias que se expanden velozmente y tal y tal. En estas películas los espectadores podemos ver cómo los militares toman el control de la situación y crean zonas seguras para la población. Pues bien, en mi opinión, el objetivo de estas películas es mostrarnos a todos cómo comportarnos en una situación de crisis. Nos enseñan, o mejor dicho, nos condicionan a que en el caso de que nuestras ciudades se suman en el caos, por ejemplo como consecuencia de un ataque de zombies, o más probablemente como consecuencia de un colapso económico, debemos obedecer a los militares, pues ellos son los buenos, ellos son los que van a poner orden de nuevo en las calles. De hecho, ya hay un montón de militares patrullando las calles de París, Londres, Berlín, Bruselas y en todos los aeropuertos de Estados Unidos, para que nos vayamos acostumbrando a su presencia. Quisiera comentar también un extraño pasaje de la recién estrenada Blade Runner 2049. Es una continuación de la magnífica Blade Runner y por supuesto es un bodrio total. El caso es que hay un detective que investiga una pista y va a un edificio donde hay una base de datos que custodia todo el material que se salvó del gran apagón. Se supone que hacia el 2020 hubo un gran apagón en el mundo y toda la información se perdió. No recuerdo las palabras exactas de ese sujeto, pero viene a decir que se perdió esto y lo otro y lo demás allá. Y aquí viene lo interesante. Al final dice, también se perdieron los registros bancarios. ¿Cómo? ¿La élite nos está advirtiendo a los simples mortales que deberíamos saber que existe la posibilidad de que todos nuestros ahorros desaparezcan por culpa de un apagón? Un apagón que además puede ser provocado por un malvado hacker ruso, chino o norcoreano, como ya ha apuntado la CIA en algunos de sus informes. Vaya, qué interesante. Por último, mencionaré la película Máquina de Guerra, protagonizada por Brad Pitt y que solo se puede ver en Netflix. En esta película se ridiculiza de forma brutal a un general norteamericano destinado en Afganistán. O sea, que ahora Hollywood se dedica a desprestigiar a los generales americanos. ¿Os acordáis que en el audio dedicado a Trump y a Hillary Clinton insinué que una facción patriota del ejército norteamericano ha decidido enfrentarse a los neocons y a los globalistas de Washington para impedir que estos locos empiecen una guerra contra Rusia? Ahora los globalistas contraatacan haciendo películas para desprestigiar a estos generales. Me pregunto si la caída del productor Harvey Weinstein no habrá sido una maniobra de estos generales. Señores, la guerra civil en las altas esferas del poder norteamericano ha empezado. Esto promete ser muy divertido.